Ingeniero y compañeros, reciban un cordial saludo. A continuación, mis compañeros y quien les habla, explicaremos el experimento acerca de sedimentación discontinua y velocidad terminal de sedimentación. Como integrantes tenemos a Falla, García, Luis Fernando, John Top, Portocarrero, Leonard, Martínez, Carlos, Jimmy, Ciesquén, Sandoval, Yulisa y quien les habla Manzanares, Lady. Introducción. Entendemos por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en un líquido. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el fluido. Como resultado de este proceso obtenemos un líquido claro o muy bajo en contenidos sólidos y una pasta más o menos espesa con un elevado contenido en sólidos. Las partículas en suspensión sedimentan en forma diferente dependiendo de las características de las partículas, así también como de su concentración. Es así que podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida. Se llama sedimentación de partículas discretas a todas aquellas partículas que no cambian de características, como por ejemplo forma, tamaño, densidad, durante su caída. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores, como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. Seguidamente tenemos sedimentación de partículas floculentas, las cuales son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas son forma, tamaño, densidad. Estas sí cambian durante su caída. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas como proceso intermedio entre la coagulación, floculación y la filtración rápida. Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, estas se depositan sin interferir. A este fenómeno se le denomina caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones, las cuales mantienen en una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o sedimentación zonal. Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una mayor consolidación, se produce una compresión o zona de compresión. Este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de decantación con manto de lodos. Materiales y métodos. Dentro de los materiales tenemos una probeta provista de una escala graduada, almidón de papa, un cronómetro y un sedimentador continuo. Como podemos observar en las siguientes imágenes, tenemos las dos probetas, ambas son de 500. Estas probetas han sido graduadas proporcionalmente con la ayuda de papel milimetrado. Como podemos observar en las imágenes de la parte inferior, tenemos el peso de las 4 formulaciones. A nosotros nos ha correspondido las 4 formulaciones que son de 8%, 1%, 2% y 0,5%. Previamente lo que hicimos fue sacar el 8% de 500, el 1% de 500, el 2% de 500 y el 0,5% de 500, ya que como mencioné, ambas probetas eran de 500. Continuamos con métodos. Tenemos el diseño experimental y el procedimiento. Dentro del diseño experimental, el ensayo de sedimentación lo realizamos en una probeta de 500 de capacidad, lo cual dispuso una escala graduada. Esto lo hicimos con el papel milimetrado.
en donde colocamos los números de acuerdo a cada renglón que nos mostraba. Para realizar este ensayo utilizamos una suspensión de almidón de papa, el cual se preparó con una concentración de H2O para las 4 formulaciones. El tiempo lo medimos con un cronómetro. El tiempo, de acuerdo a cómo iba bajando la solución, lo medimos con un cronómetro. En nuestro caso, cada 2 minutos para las 4 formulaciones iba bajando de 2 en 2. Entonces, para poder ver mejor el avance de la interfase de separación entre ambas probetas, tanto de probeta 1 como probeta 2, probeta 3 y probeta 4, agregamos unas gotas de solución de azul metilado para poder ver mejor el avance. Como se puede visualizar en la imagen, ya tenemos ahí la probeta proporcionalmente graduada y ya agregado lo que es el almidón de papa con el agua, pues, ¿no? En la segunda imagen podemos visualizar las 2 probetas, la cual la primera era de la formulación 8% y la segunda era formulación 1%. Sin embargo, la probeta con la formulación de 1% fue la que sedimentó un poco más rápido, ya que era la que tenía un poco menos. A continuación seguimos con procedimiento. Se preparó una suspensión líquida en agua con una concentración de la fécula de papa. Y bueno, esto se introdujo en las probetas ya antes mencionadas. Lo que hicimos fue tapar las probetas con ayuda de un guante y agitar fuertemente esto con el fin de homogenizar la mezcla. Posteriormente se dejó la probeta sobre la mesa de laboratorio y simultáneamente empezamos a medir el tiempo que transcurre. Durante la primera media hora de sedimentación se tomaron medidas de altura de la interfase descendente a intervalos de 1 a 2 minutos, pero sin embargo en nuestro grupo fue de 2 en 2 minutos. Durante la segunda media hora a intervalos de 4 minutos y durante la tercera media hora a intervalos de 5 a 6 minutos. Y bueno, este proceso se repite con las otras 4 concentraciones o formulaciones diferentes. Abajo tenemos una imagen de un sedimentador continuo. Bueno, este sedimentador en sí, esto es un equipo que según el esquema que se muestra en esta figura, varía la inclinación de lo que es un sedimentador y el caudal de alimentación, el cual determina la cantidad de sólidos retenidos en un tiempo. A continuación se mostrará un video en el cual ayudará a entender un poco más acerca de lo que es la sedimentación. Hola, ¿qué tal? En este video veremos algunos conceptos básicos de sedimentación. Para separar partículas de un fluido utilizando como fuerza impulsora la gravedad, podemos utilizar una operación que se conoce como sedimentación. Entonces, ¿qué es la sedimentación? Es una operación de separación mecánica para separar partículas. Estas partículas pueden ser sólidas o líquidas y se separan de un fluido, el cual puede estar en reposo o en movimiento, y el fluido puede ser un gas o un líquido. Cuando nosotros hacemos esta separación, esto es a través de una fuerza impulsora, que en el caso de la sedimentación es la gravedad. ¿Cuál es el objetivo de la sedimentación? Bueno, en algunas ocasiones el objetivo es recuperar el fluido y que éste esté libre de contaminantes. En otros, el interés es por las partículas, pero también puede ser un interés combinado. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales en los cuales intervienen microalgas, el agua residual ya tratada es el fluido de interés, pero al mismo tiempo la producción de biomasa que se da también es de interés, ya que ésta sirve como subproducto.
En el proceso de sedimentación pueden presentarse, debido a la fuerza de gravedad, dos periodos. El periodo de aceleración, este periodo es corto, tarda décimas de segundo, y un segundo periodo en el cual, bueno, en la diapositiva aparece muy marcado, pero este periodo corresponde al de velocidad terminal. Este puede durar el tiempo en el que dure el proceso, o bien en el tiempo que permanezca la partícula dentro del equipo. ¿De qué depende la rapidez con la que sedimentan las partículas? Aquí tenemos una solución diluida y, como podemos ver, las partículas, como se encuentran separadas unas de otras, pueden precipitar de manera libre y sin ningún problema. Ahora, ¿qué factores influyen o de qué depende esta rapidez? Pues depende del tamaño de la partícula, también de la densidad relativa del sólido y, por supuesto, de la densidad del líquido, así como de la viscosidad de este. ¿Qué ocurre en una solución concentrada? Pues la sedimentación es mucho más lenta. Y además, bueno, las partículas no se acomodan de acuerdo al tamaño, entonces todas sedimentan juntas. Es más lenta porque interfiere una partícula con la sedimentación de la otra, y esto hace que la separación sea más lenta. Pero sí se ve una línea marcada entre el líquido claro en la parte superior y toda la masa concentrada en la parte inferior, en donde podemos encontrar las pequeñas partículas del sólido. En una sedimentación por lotes, si en este caso tuviéramos un tubo y que éste fuera totalmente transparente, después de sedimentar un tiempo, pudiéramos ponerle paso, y sacar una foto, podríamos tener una imagen como esta, en la cual se pueden observar varias zonas. La primera zona corresponde a la del líquido claro, en donde ya no hay partículas y en donde ya quedó limpio. La segunda zona, podemos ver que las partículas están ya separadas, pero hay una distribución uniforme de estas partículas. Por esto, esta zona se conoce como de concentración uniforme. Tenemos otra zona, que esta zona puede ser pequeña y a veces no está muy bien definida, que es la zona 3. En esta zona, las partículas están muy cerca de la zona en donde ya están concentradas todas las partículas que ya sedimentaron y se conoce como zona de transición. Por último, tenemos la zona en donde todas las partículas están sedimentadas, están juntas, y por ello se conoce como zona de compresión. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros continuamos con la sedimentación, con esta operación? Pues entonces la zona 1 va a aumentar, va a crecer, la zona 2 va a desaparecer y estas partículas que se encuentran en la zona 2 van a pasar a la zona 4 y entonces la zona 1 y la zona 4 van a crecer. Ingeniero, tengo un gran saludo. Quien le habla es el alumno Luis Fernando Joya García. El día de hoy voy a seguir con la parte de la exposición del PA2, la parte de resultados. Bueno, prácticamente aquí el Excel muestra, primeramente hemos agrupado todos los datos de todos los grupos, de los 6 grupos. Hemos agrupado las concentraciones. La primera concentración para el grupo 1 fue 10, 9, 8 y 2% y 1.5%. Tenemos aquí lo que es el tiempo que se determinó desde el minuto 0. Tenemos lo que es la altura, que conforme la altura iba disminuyendo conforme pasaba los minutos. A los 2 minutos ya iba disminuyendo, a los 4, a los 10 minutos iba disminuyendo y así sucesivamente. En las 3 concentraciones que están ahí, que se muestran. Bueno, después de haber agrupado todo, hemos sacado los gráficos para poder de cada concentración, para poder hallar la y y el r cuadrado. Hemos hallado, hemos graficado de las 4 concentraciones, como se muestra ahí en la pizarra, en el Excel.
Después de haber obtenido los gráficos y las velocidades, lo hemos agrupado. Por ejemplo, aquí la velocidad inicial con el XY. El XY llegaría a ser el tiempo de la concentración. En 1.5% de concentración, la velocidad inicial fue de 0.0018. Así sucesivamente también en el 2%, con 2% fue la velocidad inicial de 0.0024. Con el 9% fue de 0.0018 y con el 10% de concentración fue de 0.0023. Así también hemos realizado lo que es en el grupo 2. Igual también hemos ordenado los datos, el tiempo, la altura y hemos agrupado, hemos graficado para poder hallar la velocidad inicial y el XY. Igualito acá también en 2.5% de concentración, 0.027 era la velocidad inicial. En 3, 0.027, en 9, 0.0018, en 10, 0.0022 la velocidad inicial en metros sobre segundos. Aquí también hemos hecho lo mismo en el grupo 3, en el grupo 4 también lo mismo. Lo hemos graficado, hemos sacado la velocidad inicial, el XY. Luego en el grupo 5 igualito, y así también en el grupo 6 hemos graficado, hemos sacado su velocidad inicial y el XY en porcentajes. Aquí lo que hemos realizado es agrupar de menor a mayor, perdón, las concentraciones. Estas son todas las concentraciones y estas son las velocidades iniciales de las concentraciones. Ahora hemos realizado lo que es el cuadro. Hemos puesto el XY, la velocidad inicial, el logaritmo natural y el FI. Bueno, aquí hemos copiado lo que son las concentraciones en porcentaje y hemos copiado lo que es la velocidad inicial de cada concentración. Y para hallar el XY le hemos multiplicado el 0.5 de la concentración por el 10. Y así igual acá el 1% de concentración por el 10. Y así igual hasta llegar hasta el 10, que fue el 10% de concentración por 10, que nos dio 100. Después de haber obtenido ya de haber obtenido el XY, hemos pasado a sacar el logaritmo natural y hemos hecho el logaritmo natural de la velocidad inicial, que nos ha dado este resultado. Igual acá, logaritmo natural con esta velocidad inicial, el logaritmo natural con la velocidad inicial de la concentración de 1.5%. Y así sucesivamente también lo hemos hecho en las 10 concentraciones que nos ha brindado. Y después de haber hecho eso, hemos he sacado lo que es el FI. Y el FI se ha multiplicado lo que es la velocidad inicial por el XY de kilogramos sobre metros cúbicos. Y he obtenido este resultado, y así sucesivamente en las 10 concentraciones se ha hecho lo mismo. Y después de haber hecho eso, después de haber obtenido los datos en cuadros, hemos graficado. Aquí en la gráfica se muestra que hemos tomado lo que es el FI, kilogramos sobre metros cuadrados por segundo, por el XY sobre el XY en porcentaje, que son las concentraciones, para hallar también la Y, lo que es la velocidad, y el R cuadrado. Después hemos hecho aquí lo que son para hallar la pendiente.
para hallar la pendiente de X, hemos esto con la fórmula de Excel. La he puesto aquí la pendiente con los datos del FI y los datos del XI de kilogramos sobre metros cúbicos. Y he obtenido este resultado. Y igualmente acá para la parte Y he sacado lo que es la intersección de eje. La intersección de eje de el XI con el FI. Y he obtenido este resultado. Y de acá, el A y B, es el resultado del gráfico de acá. Después de haber hecho eso, la recta, he tenido que sacar la recta tangente, donde Y nos dice que es 45.6767. Lo he pasado acá, X es 0, y para hallar el X en la recta tangente, he tenido que dividir el X sobre el Y me ha dado este resultado. Una vez obtenido eso, he pasado a realizar lo que es el último gráfico, donde nos da este gráfico con todos los puntos, obteniendo también el Y, que es 0.1148, y el X 5.1624. Y bueno, ingeniero, esa sería la parte de los resultados que hemos obtenido en la práctica de sedimentación realizado en el laboratorio. Continuando con la exposición acerca de las discusiones para la determinación experimental de la velocidad de sedimentación, se utilizan los datos obtenidos en una sedimentación discontinua, realizada con suspensiones de diferente concentración inicial, CO. Para cada una de estas concentraciones iniciales se obtienen las parejas de valores, altura y tiempo, y la correspondiente curva de sedimentación. Una vez realizada la representación gráfica de la variación de la altura frente al tiempo, se calcula la velocidad de sedimentación en función de la concentración utilizando el método de Coe y Clevenger, el cual consiste en estimar a partir de los datos experimentales obtenidos a las distintas concentraciones iniciales los valores de las pendientes en el origen que coinciden con las velocidades de sedimentación. En la práctica de laboratorio, contando ya con los datos obtenidos, se realizaron las gráficas de la variación de altura frente al tiempo. Luego aplicamos el método de Coe y Clevenger para poder determinar la velocidad de sedimentación para nuestras distintas concentraciones. También logramos determinar que en las gráficas obtenidas de los resultados de cada grupo, donde determinamos la velocidad de sedimentación, se puede visualizar que conforme aumenta el tiempo, la concentración va disminuyendo. Como conclusiones, podemos decir que en las gráficas analizadas sobre la relación de la sedimentación y la concentración de sólidos en la interfase, podemos decir que se relacionan de una manera indirecta, ya que a mayor velocidad se genera una menor concentración de los sólidos. Como segundo punto tenemos que la concentración inicial en la relación a la velocidad de lo que es la sedimentación, cuando más concentración inicial exista, será menor el tiempo de la sedimentación esto debido al desorden generado por las partículas en suspensión, en la cual impiden que exista una velocidad de sedimentación uniforme. Como tercer punto que hemos tenido conveniente es que la recta tangente de nuestro cuadro general en sí de todos los grupos fue decreciente cada 5 minutos hasta llegar a sedimentar, así como se puede observar en la curva general de los resultados. Gracias.